En pleno día de la tradicional quema del diablo, el Ministerio de Gobernación lanza un mega operativo en contra de una banda de extorsionistas. La estructura criminal tenía de todo, incluso payasos. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Diablo Extorsionista. A continuación, la historia de uno de estos capturados. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad fueron capturando a hombres y mujeres, algunos de ellos con diferentes oficios. La Policía Nacional Civil ingresó a las viviendas de los detenidos, donde localizó una serie de listados y evidencias de los hechos criminales en su contra. Un claro ejemplo de las evidencias localizadas por las fuerzas de seguridad es este hombre que durante el día se vestía y se maquillaba como payaso. Con su nariz roja y zapatos grandes, realizaba sus espectáculos en buses urbanos. Este hombre con varios tatuajes en el cuerpo fue identificado como Jorge Arredondo López, alias el Viejo York, de la clica Crazy Chapin. Según se determinó, el capturado también brindaba su espectáculo de payaso en fiestas infantiles y en las viviendas. Aquí se dedicaba a verificar la forma de cómo ingresar, luego para robar todo lo que pudiera, y también planificaba secuestros. En abril salió de prisión luego de una condena de 6 años. Bienvenidos a Sin Filtro. Bueno, noche de miércoles 7 de diciembre, día de la tradicional quema del diablo en las calles de la ciudad. Este día vamos a hablar de un mega operativo que realizó la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación, con más de 100 allanamientos y más de 60 capturados. De eso hablamos hoy, la etiqueta SF Diablo Extorsionista. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Juan Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta. Y hoy tenemos un invitado extra, creo, Estuardo. Sí, nos trajimos hoy buenas noches primero. Un sobreviviente de Antigua. De Antigua, sí. Allá donde el están, esposo de aquella que les conté. Donde están vedados ciertos diablos así, lujuriosos, digamos. Concupiscentes y lascivos. Bueno, ya que estamos acá con el sobreviviente de la noche de la quema del diablo, bueno, vamos a pasar con esto del operativo que realizó el Ministerio de Gobernación, ¿no? Otro duro golpe para esas mafias de extorsionistas, pero ¿es suficiente lo que se está realizando? Obviamente nosotros aplaudimos los esfuerzos de Gobernación, pero ¿qué tan efectivos son estos operativos y cómo podemos calificar o podemos decir que ya se están desarticulando realmente las bandas de extorsionistas? Juan Carlos. Carlos, buenas noches. Estuardo, buenas noches. Buenas Yo quisiera comenzar haciendo ver que la extorsión es uno de esos crímenes por los que el Estado de Guatemala debe de combatir profundamente. El atentar contra la vida de personas trabajadoras, el atentar contra sus bienes, contra su esfuerzo, su emprendedurismo, es un crimen terrible, terrible, que además lacera profundamente el espíritu de aquel guatemalteco que lucha día a día por salir adelante. Luego de eso, he de decirle que me parece que el ministro de Gobernación es un hombre que conoce profundamente a los grupos criminales, principalmente a los grupos de las pandillas juveniles, a la pandilla del barrio 18, a la Mara Salvatrucha, y eso le ha permitido generar una red de inteligencia que ojalá le pueda dar mayores réditos de lo que ha tenido hasta el momento. Creo que su conocimiento es muy, muy profundo como para tener réditos que aún no han sido lo grande que él podría tener si es que se logra implementar un proceso de inteligencia, tener efectivamente una interceptación telefónica desde los teléfonos que existen en las cárceles. El mismo Byron Lima fue quien dijo, ¿sabe qué? Sí hay teléfonos. Es más, fue un negocio de López Bonilla, esto relatando lo que habló en su momento Byron Lima, ¿sí? Él fue el que hizo el cambio para que a los presos nos costara más dinero llamar. Hay que tener un control profundo de los centros penitenciarios, principalmente en el tema de las comunicaciones. Y hoy se evidencia cuando más de 30 de estos que ya están guardando prisión, pues son notificados de que van a ser incluidos en este proceso, porque se descubrió que ellos enviaban órdenes de extorsiones desde las cárceles, Estuardo. Más de 30 reos
se mantienen activos, atemorizando a la población, enviando órdenes para extorsionar a los vecinos, a los dueños de negocios, de pequeñas empresas. Y transporte. Y transporte, sobre todo. Y transporte, porque el ataque que hemos visto constantemente a las unidades de transporte, de hecho hubo un ataque, ¿verdad?, a las unidades del transporte, sobre todo los buses rojos, es impresionante. Vamos a ver, Diablo Extorsionista es numeral, SF Diablo Extorsionista, hace mención al diablo, que de hecho es un marero, que su centro de operaciones está en la zona 18 y que el modus operandi que ha tenido la semana pasada y esta ha sido, o han sido, porque en realidad no es uno, es un grupo, tomar personas, literalmente descuartizarlas y esparcir las partes humanas en la zona 18. Y esto con notas, y esto con mucha advertencia, sobre todo para el transporte, para los dueños del transporte urbano. ¿Qué mensaje de enviar? Es que el extorsionista es un terrorista. Ajá, El terrorista va a usar el terror. Él va a usar el terror. Por eso cuando a mí me dicen jóvenes en conflicto con la ley, entonces, estos no son jóvenes en conflicto con la ley. Jóvenes en conflicto con la ley son los que se echan pura marihuana, pero no estos, que estos sí andan matando, andan descuartizando, andan haciendo una serie de crímenes, pero con un objetivo. Su objetivo es financiero, su objetivo es siempre obtener más territorio y más dinero. Eso es primero. Segundo, creo que el operativo de hoy, desafortunadamente los operativos sí dependen del organismo judicial, y aquí es donde el organismo judicial tiene que ir a la misma velocidad. Pongo un ejemplo, del caso reciente del niño Alejandro José, que fue secuestrado y en 7 días, ¿verdad?, fue liberado por el comando antisecuestros. Y todos lo aplaudimos, y igual que ahora miramos que 184 allanamientos y aplaudimos el número de personas que fueron arrestadas. Y creo que sí se tiene la capacidad, de hecho en el grupo antisecuestro se ha demostrado, y creo que ahí es donde viene la conjunción de modelos, métodos, formas de inteligencia, de aplicación para poder tener información. Ojo que los grupos criminales, cuando cae uno, ya está otro listo para actuar, ¿verdad? Así que muerto el rey, viva el rey, y entra el siguiente grupo, y entra el siguiente, y entra el siguiente, y cada vez son más rápidos, son más estratégicos. El uso de un payaso, que es tal vez algo que nos dejó a todos con la boca abierta, el uso de un payaso, y el payaso utilizando un sistema de inteligencia, posiblemente con otros payasos, para ver lugares, para ver movimientos, para avisar. Para avisar. Un payaso que en realidad es más que payaso, es bandera, ¿verdad?, es parte del grupo. Eso nos dice muchísimo del nivel de inteligencia que está desarrollando los grupos de extorsionistas. Y las actividades del diablo en la zona 18, ¿verdad?, que posiblemente lo que piensan algunos es que tal vez se movió a otra zona. Ese es el diablo, es el apodo. Él firma lo que deja escrito como el diablo, después de descuartizar a las víctimas. También nos dice muchísimo que sí hay que hacer no solo trabajo más rápido, sino trabajo más eficiente en términos de inteligencia. Cuando hablabas de los ataques, pues en Quetzaltenango, sí, un ataque armado a un autobús en la zona 7 de Quetzaltenango, pues dio tristemente con la muerte del supervisor de la ruta y del piloto. O sea, las noticias trágicas se siguen dando. Los pilotos de buses son uno de los, objetivos más golpeados por estas extorsiones. Extorsiones que hoy, cuando veíamos el operativo, Juan Carlos, llamaba la atención que también habían madres, amas de casa, esposas, abuelas, y menores de edad, abuelas. Niñas. No es el clásico perfil de un pandillero. También todas las personas que están alrededor de los pandilleros que participan activamente en las extorsiones. Que viven del terror, Carlos, y eso hay que entenderlo, del terror. Y es por eso que un ciudadano común y corriente, cuando recibe una llamada muchas veces de un número aleatorio, o sea, marcan cualquier número y quien les conteste van a sentir terror, porque cuando usted ve un crimen tan cercano, Estuardo ha relatado la zona 18, yo también he tenido ese tipo de contactos cercanos en el lugar donde vivo, y cuando usted ve la psicosis que puede generar un cuerpo desmembrado tirado en la calle, la psicosis que genera, por ejemplo, que un muchacho, un adolescente, se suba a un autobús, desenfunda un arma y le pegue un tiro a un piloto, es que realmente es de locos. Y usted tiene en un espacio confinado, que es un autobús, a 30 o 40 personas viendo cómo la vida no vale absolutamente nada. Es por eso
que el trabajo de inteligencia es básico. Usted puede hacer mega operativos. Yo recuerdo durante la administración de Álvaro Colón Caballero se hicieron aquellos grandes operativos de 1,000, 1,500, 2,000 agentes entre policías nacionales, civiles y miembros del Ejército de Guatemala, pero de poco valía, de poco servía si el resultado no está previamente valorado a través de la inteligencia, de la interceptación de las comunicaciones. Ellos sacan las llamadas desde los centros penitenciarios, se comunican con sus líderes allí. Por lo tanto, si usted los tiene allí, tiene que tener un control absoluto de qué es lo que está pasando, porque de caso contrario esto no tendrá ninguna solución. Vamos al primer corte de la noche, una pregunta al aire. ¿Hay o existe la necesidad de incrementar las penas para este tipo de delitos como la extorsión que sigue atemorizando a los vecinos de diferentes barrios? ¿Es necesario pasar por este camino legal o hay que, como dicen los analistas, implementar más la inteligencia como un método de desarticular estas bandas? La primera pausa, ya saben, envíen sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF, Diablo Extorsionista. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de los operativos que realizó Gobernación este día para desarticular a las bandas de extorsionistas. Y bueno, escuchemos qué dice el ministro de Gobernación y también el Ministerio Público respecto a estas capturas. Las cifras que se obtuvieron en Rescate del Sur, que fueron alrededor de 80 capturas, y Rescatando Guate con más de 100 capturas. El hecho de ubicar aquí el centro de justicia es evitar el desplazamiento que lleva su tiempo hacia el juzgado o hacia las distintas comisarías. Bueno, veíamos las reacciones de los funcionarios, del ministro de Gobernación, también del Ministerio Público, en donde, bueno, usted veía ahí, se llevó a los capturados a un centro social, porque sería imposible atender a todos en torre de tribunales. Y también en Gobernación hace una invitación a denunciar las extorsiones al 1574. La cultura de la denuncia es importante también para combatir este flagelo, pero en las condiciones como están las extorsiones, también denunciar es un peligro latente. Muchas personas tienen miedo a decir que son víctimas de extorsiones, Estuardo. Es cierto, nadie va a ir, menos cuando tiene que hacer una denuncia y tiene que ratificar la denuncia, que ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora ya hay una línea, no sé, yo no sé llamarle secreta, yo diría más una línea discreta, ¿verdad? En donde se puede llamar y pedir auxilio. Y miren, la inteligencia se basa en lo principal, que es investigación. Investigar a los extorsionistas es bien complicado, pero solo se puede hacer a través de las víctimas. Las víctimas no quieren hablar. Realmente hay una técnica en investigación social, que es una técnica de triangulación, en la cual, digamos, si yo le he explicado varias veces aquí, pero digamos, si usted es el del pinchazo, yo soy el de la tienda y ven que es, por ejemplo, el señor del motor de Nixtamal, ¿verdad? Los tres estamos extorsionados, pero yo le pregunto a usted, esto no me va a decir que no, pero no le pregunto acerca de, mire Juan Carlos, usted está siendo víctima de extorsión, yo le pregunto acerca de, mire, y al señor de la tienda y al señor del motor de Nixtamal. ¿Qué le está pasando? Sí, entonces él me da la información. Y viene conmigo y me pregunta, yo doy la información de los dos, y van con Benke y el señor Benke y le pregunta y él da la información. Y así es como se va triangulando, se va cruzando la información. Es una técnica de rapid appraisal, o sea, apreciación rápida para lugares en los que están siendo. Porque tiene otra característica los grupos de extorsión, que se mueven rápido. Claro. Se mueven bastante rápido, y aquí es donde hay que pedirle al OJ, al organismo judicial, que también tenga la velocidad, que también tenga, bueno, en el caso de secuestros, claro, porque muchas personas que están siendo extorsionadas, en realidad, más que víctimas de extorsión, ya son víctimas de secuestro, no se pueden mover en la región donde están, son rehenes. No solo tanto que se mueven rápidamente, sino que tienen la capacidad de cambiar por lo menos a otras personas o de replicar ese modelo de extorsión hacia otras zonas. Hablábamos de la cultura de denuncia, Juan Carlos, pero también al momento que te llevan un celular a tu comercio y te dicen, bueno, te vamos a llamar desde ese celular, claro, y ojo, que estamos pendientes de que digas algo o denuncies algo. ¿Cómo romper esa barrera de ese miedo que existe también cuando se es víctima de una extorsión? Yo le digo una cosa, Carlos, yo creo que en algún momento sí tenemos que apostar por eso. Entiendo el nivel de terror, a mí en lo personal me pasó y tuve una respuesta muy adecuada de parte
del Comando Antipandillas del Grupo Panda de la Policía Nacional Civil, y creo que tienen una gran capacidad y tienen una serie de mecanismos muy bien diseñados para poder responderle a la población. Pero yo creo, quiero centrarme en la pregunta que usted dejaba al aire, ¿no? El endurecimiento de las penas para el crimen de la extorsión. A mí me parece que es absolutamente necesario sí tener penas duras, pero sobre todo tener certeza del castigo. Si usted logra hacer que una buena parte de aquel que se dedica a la extorsión sea castigado, aún así no sea con la severidad que muchos quisiéramos o quisieran, llegando a incluso penas ya de carácter capital, pero la certeza del castigo sí es un desincentivo profundo para un crimen que es replicable, que cada uno de esos extorsionistas se convierte en un factor multiplicador del crimen, porque todo aquel que vea que alguien se enriquece tan solo por estar llamando al tendero, estar llamando al del monilo de Nixtamal, como planteaba Estuardo, estar llamando al de... A la señora de las tortillas, al pinchazo. Eso sí es replicable, es un factor multiplicador, porque yo veo que es fácil y que no hay ningún tipo de condena ni de pena. Que estas estructuras han evolucionado de una forma, digamos, es como un árbol, ¿no? Entonces vemos al reo, guarda prisión, pero sigue enviando órdenes. Vemos a los pandilleros que están en activo en el campo, pero que también meten en ese negocio a la mamá, a la abuela. ¿Cómo castigar toda esa cadena? Porque el castigo va a ser diferente. Mira, para la abuela, yo estoy de acuerdo que el castigo sí tiene que elevarse, pero vos puedes tener castigos terribles, ¿verdad? El infierno, yo no sé qué puede ser, el purgatorio. Pero si no se cumple, castigo que no se cumple, es como el tata que está con el hijo, mijo, que no sé qué, y el patojo ahí está. Lo que hacen los extorsionistas es, igual que el patojo malcriado, es medir hasta dónde llega el cumplimiento, hasta dónde llega la certeza del cumplimiento de una norma establecida. Y tantea, entonces van tanteando. Es que, mira, sorprendente meter a un payaso, que no solo es uno, pero tener una red de comunicación a partir de un pandillero que se viste de payaso. ¿Qué más no tendremos en esta? Pero para eso necesitamos inteligencia. Entonces, antes de la pena dura está la prevención. Y la prevención, por supuesto, que es difícil. Y muchos dicen, sí, pero me llevan el teléfono o desde la cárcel tienen el teléfono. Pues esa sería la oportunidad más grande de inteligencia. Interceptar las comunicaciones que están saliendo desde la cárcel. Y ponerle fin a eso. Exactamente. A esas llamadas, a esa comunicación. Porque saben, y yo creo que aquí han evolucionado ciertos niveles de criminalidad. Por ejemplo, narcotráfico en México estableció su propia red telefónica, o sea, no utiliza las redes de las empresas no hemos llegado comerciales. Acá, que esa es una ventaja para nosotros. En México, pero se puede extender para Guatemala, solo para decirle el nivel también de... Otra cosa es, como diría Garganta Profunda, ¿verdad? Sigue la huella del dinero. Siguiendo la huella del dinero es interesante. Dos estrategias que están utilizando. Mimetizarse, o sea, confundirse entre la muchedumbre. El payaso es un ejemplo, y el uso de menores. Y también el uso de muchas señoritas, mujeres, abuelas, mamás solteras y gente de apoyo. Si se resquebraja ese grupo de apoyo, entonces va a tener menos posibilidad de acción el extorsionista. Vamos a la segunda pausa de la noche. Ya lo saben, envía sus comentarios con la etiqueta SF Diablo Extorsionista. Seguimos con SF Diablo Extorsionista. Vamos a los mensajes que han enviado los seguidores en redes sociales con esta etiqueta. Judy nos dice, por años nuestros gobernantes nos han extorsionado. Eso no cuenta. Bueno, es un tipo de extorsión, digamos... y costosa. Costosa y de cuello blanco, dirían algunos. Oscar nos dice, SF Diablo Extorsionista, ¿por qué se asombran de un payaso extorsionista si Guatemala tiene un presidente? Bueno, sí, algunos memes hacían esa alusión. Albert Ramírez nos dice, SF Diablo Extorsionista, deberían de aplicarles la pena de muerte a esas personas. Ya no se corrigen con nada, ¿no? Ese ímpetu de también incrementar las penas hacia estas personas, hacia estos integrantes de las bandas. Dice el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, que con estos operativos se reduce en un 25% la incidencia de estas bandas de extorsión. Pero también hablábamos antes del corte de la capacidad que tiene el sistema de justicia para procesar.
60, 70, 80 capturados, algunos que ya están en prisión, que tienen que adjuntarse a este proceso. Juan Carlos, ¿podrá el mismo sistema de justicia dar una respuesta tan rápida como la población quiere? No la tiene el sistema de justicia y tampoco lo tiene el sistema penitenciario. Porque cuando entren, al menos en el proceso de una prisión preventiva, van a ir a ver a sus amigos, a sus compañeros, a los sus capos, homies. a los capos. Así también. de sencillo. Pero yo de verdad quisiera dejar un mensaje, Carlos, y es que si ya se tiene una forma de poderse comunicar trinacionalmente con lo que está sucediendo en Honduras, con lo que está sucediendo en El Salvador, es urgente que las autoridades puedan tener esa triangulación de información entre los tres países, porque ya no es como se planteó. ¿No se recuerda aquel cartel que sacó en su momento el ministro de Gobernación Gándara, donde decía, este es el Smiley, este es el culpable, y había que irlo a buscar a la Florida, en la zona 19, y ahí lo van a encontrar, y se ofrece una recompensa? Oiga, las extorsiones siguen, desde el Smiley está preso desde hace rato, pero es que no es el tema, es que de verdad usted tiene que tener un nivel de comunicación, de interceptación, de saber con precisión quirúrgica a qué va a ir, qué necesita para entrar, con qué recursos cuenta, qué armamento va a enfrentar. Eso es lo que requiere. De caso contrario, usted lo único que va a ver es que el modelo se va a replicar y cada vez en personas más jóvenes. Ahora, cuando hablamos de estas bandas de extorsiones, Estuardo, muchas veces vemos un tejido social corrupto, ¿no? Vemos comunidades, barrios que participan de este negocio. E incluso hay que decirlo, hay que denunciar entonces al vecino que participa en extorsiones. ¿Cómo uno les dice a los barrios, a las comunidades, que hay que romper ese tejido delincuencial en donde la extorsión incluso se ha llegado a normalizar o hasta meterlo en el presupuesto? Y uno de los problemas que estamos viendo es que ya no es solamente el patojo que extorsiona, es solo el marero, pues, sino que el marero ya entendió otra vez que necesita todo ese soporte de gente que llame, de gente que cobre, de gente que vaya aquí, aunque él esté preso. Y ese soporte es fundamental. De hecho, a ese es el soporte que por medio del teléfono se puede entrar, los mismos teléfonos que ellos dan. Y aquí sería bueno que todos los que están siendo víctimas, sobre todo tenderos, sobre todo a quienes tienen ahorita en estos momentos encima literalmente la espada del aguinaldo, porque así le llaman, ¿verdad? Ese es el bono navideño que están pidiendo los extorsionistas, y si no, van a empezar a matar personas, como nos sucedió en la zona 18, por eso dejaron mensaje del diablo. Ese mensaje con personas descuartizadas. Creo que sí tienen que hacerlo, sí tienen que mencionar, pero aquí, digamos, nosotros hablamos de la policía, el Ministerio de Gobernación. Pues ahí está el Ministerio de Gobernación, está utilizando lo que puede, lo que tiene, como dijo una vez un director como dijo alguien hace años en la policía, ¿verdad? Que hacen bastante con la poca inteligencia que tienen. Tienen poca, pero tienen. Tienen poca, pero tienen, ¿verdad? Sí, bueno, director. Ahora creo que sí tienen más y tienen mejor. Está el OJ que se mueve en estos centros de justicia, hay un movimiento más rápido, donde pueden entrar a bancos, ver cuentas. Pero donde tenemos la debilidad, y yo quiero insistir en lo que decía Juan Carlos, es en el sistema penitenciario. Ahí es donde la debilidad más grande nosotros tenemos. La tribuna de Honduras, y muchas gracias, nos están viendo en Honduras. Y, un saludo a Honduras. Un saludo a los guatemaltecos y hondureños que nos están viendo ahí, porque es un problema que compartimos, y compartimos con El Salvador. Estamos entre las 5 prioridades que el presidente Trump ya heredó, ¿verdad? 5 prioridades para el Departamento de Estado, ¿verdad? Las gangs, las pandillas es uno. Lo que titulaba la tribuna hace 2 días es: bajan la extorsión y narcomenudeo con traslado a El Pozo. Lo que hicieron fue detectar quiénes eran los líderes y agarrar a estos líderes y enviarlos a un lugar muy lejano. Muy lejano, no aislado, y les quitaron los privilegios de visitas. Otra vez, el eslabón más débil que tenemos es el sistema penitenciario. Totalmente. Y digamos, entrar un celular son 3,000 quetzales. Nosotros mismos aquí en Guatevisión, por petición de los vecinos del lado de atrás,
Constatamos esa realidad. Constatamos cómo entraban colchones, televisores enormes de este tamaño, cómo entraban, digamos, cocinas, entraban lavadoras. Es impresionante lo que tienen ahí, es una ciudad completa. Y ojo, y esperamos que el sistema penitenciario pueda. Y cuando se le dijo al policía penitenciario que se detuviera, salió corriendo. Los policías salieron corriendo. Por eso hay que tener los ojos puestos, creo, en el sistema penitenciario donde van a ir a parar momentáneamente estos capturados. Vea, Carlos, y hemos hablado varias veces en este mismo espacio de los eslabones de la cadena de seguridad y justicia. Si usted tiene un eslabón muy robusto, en este caso llámese Ministerio Público, pero tiene alguno de los eslabones que de verdad no tiene la fuerza para poder soportar la presión que se ejerza sobre el sistema, allí se va a romper. Claro. En este caso, es el sistema penitenciario. Es el gigante con pies de barro. Bueno, nos hemos terminado los 30 minutos, señores, de este análisis diabólico. ¿Aquel ni habla? Y nos quedamos con este sobreviviente de la jornada. Bueno, y vamos a dejar unas imágenes de cómo estuvieron quemando en las calles a Donald Trump, que fue el protagonista de las fogatas. Este fue el diablo más popular. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Juan Carlos, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana. Directo de los Estados Unidos se acercó